Ok, ahora, ¿qué crees que fue lo que estaba buscando esta entidad? Hay teorías, porque después nos enteramos de otras cosas. Okay. Después nos enteramos de que la mamá de mis amigos, mi dueña de casa, estaba muy involucrada en el tema del tarot, de la lectura de cartas. Que había empezado como una manera de hobby, una manera de juego, pero después ya le empezó a poner mucho más énfasis, se empezó a obsesionar con el tema. Obsesionado, empezaba, pero ¿tú le viste alguna vez que estaba jugando? No, porque resulta ser que esta señora se había estado dedicando mucho a eso antes de que nosotros viviéramos en esa casa. Entonces ella ya tenía una trayectoria muy larga de estar bien involucrada en el tema de las cartas. Pero eso nosotros nos enteramos después de lo que nos pasó a nosotros, porque cosas que antes pasaban desapercibidas y empezaron a ser más notorias. Por ejemplo, sonaban cadenas o pateaban las ventanas o movían las cortinas de los cuartos. Tal vez retribuían esto a que la señora esta de la que comentas como que practicaba el tarot, en este caso la cartomancia, que se lo llama también, y de alguna manera pudo esta práctica que ella hacía como que atraer estas entidades y dejarlas como deambulando tal vez. Posiblemente, porque incluso nosotros nos enteramos después que en el momento en el que ella estaba más involucrada en el tema, igual en la noche, ella salía del dormitorio igualmente a la sala o a la cocina, en la noche todo apagado, y se había encontrado con una entidad con una presencia. Otra presencia. En otro momento, antes. Mucho antes de mucho. Okay. Esta presencia pues había sido un tipo alto, de abrigo negro, con sombrero negro. Dice que nunca le vio la cara, porque siempre estuvo entre sombras. Y que en ese momento le había mostrado una carta al revés. Le había dicho: si es que lees esta carta, vas a tener acceso a un gran poder. Dime qué significa y el poder va a ser tuyo. Okay. En ese momento esta señora pues también le invade el miedo, no sabe cómo reaccionar y lo único que le dice es no. ¿Segura? Porque esta es la única oportunidad que vas a tener. Y ella se arrepiente de un paso atrás y dice: no quiero saber nada de eso, no voy a leer la carta. Espero que no te arrepientas. Se había pegado como a la esquina entre la pared y la puerta, y entre sombras había desaparecido. O sea, que sí se desapareció. Él se desapareció enfrente de la señora. Porque incluso ella sí se había acercado, había prendido luces, todo cerrado, ventanas cerradas, puertas cerradas, todo cerrado. Y en medio de la oscuridad pasó eso. Eso había pasado tal vez meses antes de lo que nos pasó a nosotros. Entonces ahí empezamos a tener como que un poco más sentido, ¿no? De tal vez posiblemente el manejo de esta práctica del tarot empezó a traer cosas, entidades o energías, no sabemos, hasta que se materializaron de tal manera que lo que nosotros vimos movía cortinas, desordenó la sala. Al siguiente día obviamente yo me quedé a dormir ahí, no quisimos salir para nada hasta el siguiente día. Ya cuando amaneció y salimos del cuarto, vimos los sillones desordenados, la ventana abierta, y pues obviamente se movieron las cosas. O sea, hubo una presencia física. Claro, y hubo como una materialización. En este caso podríamos decir, pues, asumir de que no era un espectro, no era un fantasma, que no era algo intangible, sino más bien era algo tangible, físico, que pudo mover objetos. Y más allá también la visión colectiva de todos, ¿no? Normalmente le pasa a una sola persona. Sí, pero y ahí la gente como que empieza a dudar, ¿no? Los espectadores, nuestros amigos que nos están viendo, a veces dicen: no, pues tal vez se está inventando o no, pero en este caso es algo sumamente impactante, porque les pasó a 3 personas y a su vez ya hay un antecedente de que había una práctica ahí que tiene que ver con esta parte mística, esta parte de atraer este tema de espectro, de espíritus. En este caso la entidad física, pues no sabríamos decir, ¿no? Que no tendría explicación en este caso, ¿no? Sí, era porque no era un duende, porque normalmente no
lo asociamos de otra manera. Buscaba algo tal vez, pero la forma física da la impresión de que era otro tipo de entidad. Sí, por eso mismo quería compartir esta historia con ustedes, porque no es algo que me pasó solo a mí. Fuimos 3 personas los involucrados, 3 personas que estuvimos prácticamente interactuando con esta aparición y que durante mucho tiempo no supimos dar respuesta. Pero empezó a tener un poco de lógica el hecho de que, con razón se movían la funda de la basura, con razón nos empujaban las ventanas. Claro. Entonces empezamos a atribuir a eso. Puede ser que sí, puede ser que no. Ahora, lo que durante mucho tiempo nunca pudimos tampoco encontrar una respuesta lógica es al tema de la carta. Este ser le ofreció un poder. ¿Qué tipo de poder era? ¿Para qué era el poder? O sea, ¿de qué se trataba el poder? No. ¿Qué podía desarrollar si es que leía esa carta? ¿Qué carta era? Entonces, si hay personas que se dedican a este tipo de cosas o que saben del tema, sí sería bueno que nos avisen, nos digan, nos comenten qué tipo de poder te da el tarot o la cartomancia, como decía Javi, la lectura de cartas, hasta qué punto puede llegar. Sí, porque normalmente la cartomancia es un juego más de probabilidades. Yo tengo un mazo aquí de cartas, de cartomancia. Normalmente lo que haces es que se asocia mucho la cartomancia con la cuestión astral, y con la cuestión de las deidades y todo eso. Que yo sepa, las cartas no se asocian mucho con el tema de demonios y este tipo de cosas. Son otro tipo de entidades, porque hay ángeles, hay mujeres, hay diferentes tipos, hay cuerpos, incluso seres híbridos que tienen mitad caballos, mitad personas, cosas así. Entonces normalmente no se podría tal vez asociar mucho, o tal vez sí, no sé. ¿Qué tipo de práctica se puede hacer con las cartas, aparte de la parte astral? Ahora, dentro de las cartas también hay tipos de cartas. Hay personas que, por ejemplo, practican la magia negra y tienen un mazo distinto de cartas. Hay la carta española también. Entonces son diferentes, no es una sola práctica. Entonces tal vez estas cartas de las que mencionas tú en tu historia, tal vez eran de estas que tal vez dejaron entrar a través de estas prácticas, ¿no es cierto? Dejaron entrar y desde ahí empezó a materializarse este tipo de cosas. Súper interesante, y también eso, un llamado para las personas que nos están viendo, van a ver este video. Si ustedes saben qué tipo de carta puede haber sido esta que rompa, que atraiga estos elementos de estas entidades que tuvo la oportunidad de ver David primero, o la otra entidad que a mí me parece que es un poco más peligrosa, le veo yo así, porque es una persona, es mejor dicho, una entidad de negro alta. El sombrero negro es una descripción de un demonio, ¿no es cierto? Y que te está ofreciendo exactamente. ¿Qué te estaba ofreciendo? Si ustedes saben, pueden dejarnos sus comentarios. Si ustedes juegan, practican este tema de la cartomancia, del tarot, ¿es un juego? ¿Qué es? O sea, ¿qué es? ¿Qué poderes tiene? ¿Qué puedes hacer? Como dice Javi, tal vez no están diseñadas para este tipo de cosas de atraer demonios, sino otros temas.